Uno de los conceptos más profundos de la historia del ser humano, del conocimiento, de la filosofía, de lo que somos, hasta incluso de la religión y de la neurociencia, es el de conciencia, el de inteligencia, el de la percepción de lo que somos, de que existimos. Incluso podría decirse que ni siquiera hay un acuerdo para entender qué es la conciencia. Y si conciencia y consciencia son sinónimos. Hoy tenemos con nosotros al conductor de Para mí, voy a ser específico y claro, el mejor podcast en castellano, el mejor no solo podcast, el mejor contenido en castellano sobre inteligencia artificial, que es XHub IA. Pondré el enlace al programa en las notas de este episodio. Tenemos con nosotros a Plácido Domènech Espí, que es el CEO de MXND, el arquitecto de software y de soluciones de IA. Buenas noches, Plácido. Hola, buenas noches, Jordi, ¿qué tal? ¿Qué es la consciencia? Bueno, vamos a empezar fuertes, ¿no? Aquí has puesto pues una pregunta, has abierto una pregunta muy, muy interesante que es ¿qué es la consciencia y qué es la conciencia y si hay diferencia, ¿no? Y aquí, bueno, lo primero que nos encontramos es que no hay algo claro, una definición clara ni de una cosa ni de la otra, e incluso puedes encontrar que se define de una forma y en otro sitio de una forma totalmente distinta. Y claro, realmente sí que son términos tanto consciencia como conciencia, más ahora con el debate que existe tanto a nivel científico y también en el mundo de la inteligencia artificial, de cómo generar de forma artificial conciencia o consciencia, ¿no? La consciencia para mí es realmente lo que sería la percepción del mundo físico. Es decir, realmente se genera ese modelo de lo que es el mundo físico a partir de la experiencia, a partir de la interacción, a partir de los sentidos, ¿de acuerdo? Para mí, la consciencia depende de lo que sería el concepto del mundo físico, el res extensa, ¿no? Ese concepto de mundo físico que es el que nosotros vivimos y percibimos. Para mí luego la conciencia yo lo conecto más con lo que es algo que no está propiamente en el mundo físico, en el res extensa, sino estaría en esa realidad potencial o en esa realidad. Bueno, ahí no sabemos exactamente, porque esto sí que voy a decir, pues claro, es teorizar un poco al respecto, ¿no? Pero estaría en esa realidad potencial o en esa realidad cuántica, o quizá en esa realidad que hablaba Descartes del res cogitans, que no sabemos si existe o no, pero bueno, sí que es verdad es que la conciencia para mí es lo que está muy vinculado a lo que sería la mente, ¿no? Y evidentemente la conciencia que está muy ligada al mundo físico es una cosa para mí y vinculada a la experiencia y a la interacción física, y la conciencia sí que sería algo intangible y algo muy vinculado a la mente y a una experiencia propiamente individual, aunque pueda haber y también creo en una experiencia colectiva de conciencia, pero bueno, son otros términos. Pero yo sí que diferenciaría bastante conciencia vinculado al mundo físico de la experiencia, ¿no? De lo que vivimos en el día a día, y luego la conciencia es muy vinculado a lo que es la mente, algo más intangible. Realmente es eso, conciencia, mundo físico, conciencia, otro tipo de realidad, o cuántica, o la que habla de Descartes, la res cogitans, el mundo de la mente, o el mundo de lo trascendente, no sabemos cómo llamarlo. En cosmología hindú hay una corriente, porque en el fondo no es una religión con una única obra, sino que hay diferentes contribuciones extensísimas en el tiempo. Pero podríamos decir que una de esas corrientes de la cosmología hindú afirma que solo existía en principio la nada, pero la nada no era la ausencia de todo.
sino que la nada, como debatimos en el programa con Abel Losada, era una especie de materia potencialmente creadora. Hasta el punto de que uno de los tres grandes dioses se acabó creando a sí mismo mediante la meditación. Eso es algo que suena para nuestra cosmología particular como algo absurdo. Pero lo que es absurdo en un momento histórico, en otros parece algo completamente evidente. Nosotros en el año 1400 podríamos explicar a un médico de la época del siglo XV que por nuestras venas hay batallas de seres microscópicos que producimos, o seres microscópicos más células, que nuestro cuerpo produce para atacar y destruir a otros seres microscópicos que intentan atacarnos. Ese tipo de explicación en el siglo XV resultaría como debatir sobre Star Wars o algo de ciencia ficción. Sin embargo, en el siglo XXI es una obviedad. Luchar contra eso es delirante. ¿Es este momento en el que una explicación como que un Dios que se crea a sí mismo mediante la meditación, y voy a poner entre comillas meditación, algo delirante o algo que es potencialmente que va a ocurrir o que ya ha ocurrido? En otras palabras, ¿tú crees que eso es posible? Bueno, ahí es una pregunta ontológica que casi requeriría un programa entero, ¿no? Pero, a ver, ahí hay un planteamiento, un debate, ¿no? De lo que es la creación, ¿no? Es decir, de un origen. ¿Cuál es el origen de esta realidad? ¿Cómo sucedió? Y también has hecho hincapié en algo que me parece interesante, que son conceptos religiosos, como los que has comentado, y conceptos como los de la nada, y cómo aparece algo, que eso hoy en día es verdad que a mí me parece muy interesante, cómo esos conceptos religiosos o espirituales, vistos desde el punto de vista científico, cuántico o desde el punto de vista de la inteligencia artificial, cobran sentido o cobran un nuevo significado, ¿no? Realmente, la realidad como tal, es decir, yo estoy un poco bastante en la línea de Vlad Covedral, que dice que la realidad es un sistema de información y que ese sistema de información, aunque no exista absolutamente nada, es decir, como si dijéramos, es decir, cuando nosotros interactuamos con esa realidad potencial, es cuando realmente se produce esa realidad física que nosotros vemos, ¿no? Eso sería un poco la contestación a esa reflexión entre la nada, en que no exista nada y se produzca algo, ¿no? Es decir, que realmente hay como diferentes realidades y nosotros a través de la interacción de esas realidades se producen otras. En este sentido, pues sería el explicar un poquito la realidad cuántica y nuestra interacción con ella y cómo se refleja una realidad física, ¿no? Es un poco lo que Vlad Covedral explica y al final lo deja ser como un sistema de información en el que nosotros interactuamos. Ahora bien, independientemente de que la no información pueda crear información, que es un poco al final pueda generar la información más información, hasta el final la pregunta es quién nos ha creado, ¿no? ¿Quién nos ha creado? ¿Cuál es el origen? Si realmente puede existir un individuo o un ser o una entidad que a partir de la meditación o a partir de un estado cree un universo, ¿no? O cree una realidad en la que nosotros podamos vivir, ¿no? Ahí se podrían mezclar diferentes teorías. Realmente no sé si vamos a tener esas respuestas ni a través de la ciencia ni siquiera a través de la meditación. ¿Quién nos ha podido crear? Puede haber sido un programador y estamos viviendo en una simulación o en un videojuego. Podría ser. Puede ser un ser superior que a partir de un estado de conciencia haya creado este universo. Puede ser. ¿Lo vamos a saber? No.
No, porque la realidad está creada para que no tengamos esas respuestas a través de métodos tradicionales, pero podremos dar explicación a la caja en la que vivimos, pero no a quién creó la caja. Voy a ser más específico con la pregunta, porque en el fondo, tanto la cuestión que yo he planteado como la respuesta que tú has hecho está hablando de nuestro origen. Pero vamos a cambiar un poco el planteamiento. ¿Tú crees que va a ser posible que nosotros, como una sociedad avanzada, ya en el siglo XXI, cree una inteligencia artificial que tenga conciencia? A ver, aquí habría que preguntarse primero, cuando vayamos a crear esa inteligencia artificial, yo voy a darlo desde una visión, desde un punto de vista, vamos a ver, lo que estamos conociendo ahora mismo de inteligencia artificial y cuáles son los caminos o tendencias que se están llevando a cabo. Una conciencia como tal, como la he definido yo anteriormente, basada en una percepción de lo que es la experiencia, el mundo físico y un modelo inteligente, sí. Eso sí que vamos a llegar a hacerlo. Una conciencia. Que esta conciencia sea equivalente a la humana no tiene por qué. Y yo creo que además sería un error. Sería un error querer crear una conciencia igual que la humana, porque la humana también es una conciencia limitada y mejorable seguro. Entonces yo estoy convencido de que, primero, que esa conciencia no estará exclusivamente diseñada por humanos, estará diseñada por otras inteligencias artificiales que creemos, es decir, que lo que ya vayamos a crear, el ritmo de creación de las inteligencias artificiales generales no va a venir determinado por el ritmo de desarrollo o capacidad intelectual del ser humano, sino básicamente va a ser exponencial. Iremos creando cosas que a su vez irán creando otras de una forma automatizada, y es verdad que, como otros han advertido, tenemos que ser precavidos en que el resultado sea el que esperamos, porque realmente es una tecnología que nos puede explotar en la cara, por así decirlo. Porque realmente... Perdona que te interrumpa, pero quiero ser más específico. ¿Tú crees que va a ser posible que creemos una inteligencia artificial que tenga la noción, que ella entienda, perciba su propia existencia? Es decir, que sepa que ella existe y que sepa la interacción que tiene con el resto del mundo que le rodea, que es una de las definiciones de consciencia. Eso no me parece complejo. ¿Y crees que eso lo van a construir o lo van a diseñar no los seres humanos de forma directa, sino las herramientas de inteligencia artificial o el hardware o la palabra que queramos utilizar, que irá mejorando de forma exponencial las iteraciones? Es decir, crea una inteligencia artificial de grado 1, que a su vez crea una inteligencia artificial de grado 2, que crea de grado 4, 8, 16, o si quieres otro tipo de progresión. Pero ¿es eso lo que yo he entendido? ¿Es correcto? Sí, es ese concepto. Es decir, es un poco lo que defienden los equipos de DeepMind en Google. Es decir, son tecnologías de autoaprendizaje, llamaríamos auto-machine learning, aunque no me gusta mucho la palabra, me gusta más auto-AI o autointeligencia artificial. Al final, básicamente, consiste en que las propias inteligencias artificiales sean capaces de crear, que sean capaces ellas mismas de automejorarse y de aprender sin intervención humana. ¿Por qué sin intervención humana? Porque las capacidades que tiene una computadora nosotros no podemos ir a esa velocidad. Entonces, la capacidad de optimización de prueba y error que tiene una máquina que pueda aplicar a él mismo, evidentemente nosotros no podemos seguir ese camino. Entonces, ¿cuál es el problema? Que al saber que vamos a aplicar ese tipo de experimentación o de tecnología, que es que vamos a lanzar como o disparar una bala, pero no sabemos las consecuencias, bueno, eso ahora a ver, lo delimitaremos un poco más, porque es lo que te digo, el lenguaje luego nos pueden decir, eso no es del todo cierto, habría que un poco especificar más, pero básicamente es que lo que tú has dicho va a ser exponencial, la versión 1 genera la 2, la 3, la n, pero a una velocidad que tú lo que tienes que hacer es controlar el proceso, ¿no?
Esto ya, por ejemplo, en artículos de Google, por ejemplo, el último tan polémico que a mí me gustó bastante, que es el de Reward is Enough, que es la recompensa suficiente del equipo de DeepMind. Básicamente ellos también proponen lo mismo, es decir, que lo que hacen es con reinforcement learning, es decir, con aprendizaje por refuerzo, ir supervisando esa evolución. Es decir, lo que haríamos nosotros no es tanto el desarrollo de esa inteligencia, sino lo que haríamos es supervisarla, como si fuéramos sus padres, ¿no? Sus creadores. De hecho, en la mayoría de estudios respecto a conciencia y animales, ya no tanto máquinas o inteligencia artificial, se ha solido hacer a lo largo de la historia la prueba del espejo. Colocar a un animal enfrente a uno y ver si era capaz de reconocerse teniendo en cuenta sus movimientos. De hecho, muchos animales no tienen el nivel de conciencia suficiente como para entender que la imagen que están viendo reflejada es la suya. Entonces, debemos entender que la conciencia no es algo binario, sino algo gradual. ¿La consciencia o la conciencia? La consciencia La consciencia, la consciencia, es decir, la visión de uno mismo en el mundo, la autorreferencia, incluso. Claro, creo que lo que comentas, a ver, está muy condicionado. Al final, por ejemplo, como comentaba José Luis, que comenta mucho siempre ese ejemplo, es decir, nosotros no tenemos la experiencia que pueda tener un mono, un perro, un mosquito, una mosca. Nosotros no sabemos cómo experimentan su yo, ¿de acuerdo? Nosotros sabemos, bueno, lo sabemos a nivel individual y por lo que podemos compartir, ¿no? Pero sí que podemos experimentar una identificación del yo. Lo que dices tú, cuando te pones delante de un espejo, lo que estás trasladando a través de esa experiencia es un modelo físico o un modelo mental que identificas con lo que tú eres, ¿no? Al menos a un nivel físico, ¿no? Evidentemente, esa identificación entre el yo y la experiencia física en el mundo real, pues como tú comentas, pues algunos animales no la tienen. O a lo mejor no la tiene la conciencia o autorreferencia, no la tiene ningún ser vivo excepto nosotros. Yo creo que aquí voy a trasladar una opinión, es decir, que aunque pueda estar apoyada por algunas teorías, también podría estar en contra por otras teorías, ¿no? Entonces es una opinión. A ver, realmente yo creo que nuestra autorreferencia, es decir, nuestro sistema de autorreferencial de conciencia está conectada a algo más y es única. Tú estás tratando de decir que la experiencia que delimita esa noción de consciencia es una experiencia que no tiene por qué ser igual a la de ningún otro animal y para ser más, digamos, para encuadrarlo mejor. Es decir, incluso si encontráramos una especie de una inteligencia superior a la nuestra en otro planeta, su consciencia sería distinta a la nuestra. Sí, totalmente. Seguramente los niveles de conciencia sean distintos, pero esto nos lleve a niveles de conciencia diferentes, pero al final, si evolucionáramos a diferentes niveles de conciencia y fuéramos subiendo o evolucionando, nos llevaría a un estado de conciencia que es para todos igual. Ese estado de conciencia supremo, podríamos decir que sería el es, y sería un concepto de Dios, que no deja de ser como una conciencia atemporal. Has afirmado algo que me ha parecido muy interesante, y es que la inteligencia artificial que creáramos no debería o no tendría por qué, y probablemente no fuera así, no tendría una conciencia como la nuestra. Sería algo distinto incluso, aunque pudiera tener un marco de autorreferencia y estar, digamos, conocer que existe en este mundo. ¿Cómo podrías imaginar esa situación? Bueno, realmente ya nos está pasando, ¿no? Es decir, bueno, casi determinadas experiencias son como la escena de 2001, ¿no? Cuando ven el obelisco y no saben exactamente qué es y reaccionan como de forma primitiva. Nos pasa con la realidad virtual cuando identificamos
identificamos a partir de un tiempo, ¿no? Que aunque sabemos que no es real, el cerebro empieza a identificar la experiencia como real. Cuando, por ejemplo, si chateamos con un GPT-3, llega un momento que podemos empezar a creer que hay algo detrás, incluso cuando ves algunos comentarios por Perdona, redes sociales. ¿puedes explicar qué es un GPT-3? Sí, bueno, un GPT-3 es un modelo de lenguaje de inteligencia artificial de los más avanzados, creados por OpenAI, ¿de acuerdo? Que es una iniciativa o organización de investigación de inteligencia artificial en que hay empresas como Microsoft o el señor Elon Musk. Y bueno, básicamente pues han generado un modelo de lenguaje. Cada empresa o diferentes empresas tienen sus propios modelos, pero es verdad que este en concreto pues ha tenido muchísima fama porque pues los resultados han sido sorprendentes, ¿no? Es decir, la eficiencia que luego la base es bastante, vamos a ver, no deja de ser un autocompletador muy eficiente, pero bueno, es algo más, ¿no? Pero sí que es verdad que al final, cuando tú chateas o ese modelo genera contenido y tú interactúas con él, la verdad es que sorprende porque es totalmente realista y empiezas a tener conversaciones interesantes. Por ejemplo, podrías tener una conversación con ese modelo de lenguaje que te pareciera más interesante que conversaciones con personas normales. Por ejemplo, podrías tener una conversación con Platón y que la propia inteligencia utilizara el lenguaje de Platón como si fuera Platón. Entonces estarías hablando con él y sabiendo toda la teoría de lo que ha escrito, con lo que es un lujo. Imagínate estar hablando, por ejemplo, con Einstein, hablando de la teoría de la relatividad. Y claro, esas conversaciones, aunque no dejan de ser automatizadas y la base no deja de ser pues probabilística, ¿vale? Y no hay una inteligencia realmente ahí, o no, o habría que debatirlo exactamente, ¿no? Porque habría que ver qué es la inteligencia, pero sí que es verdad que los resultados son tan sorprendentes que llega un momento, aquí detrás ha conseguido algo, ¿no? Porque esto da la sensación que es real. Claro, si ese modelo evoluciona y empiezas a tener la experiencia que te parece real, es decir, si pues es un poco como la película Her. A lo mejor te enamoras hablando con una inteligencia artificial y para ti ya no es tan importante que sea falso el que haya un ser humano detrás. A ti al final lo que te va a importar es la experiencia y por lo tanto eso sí que lo vamos a conseguir. Y ese es el problema que creo que se va a trasladar. El problema que se va a trasladar a esta sociedad y que puede ser que no se lo plantee, yo hago mucho hincapié, es ¿realmente nos importa la verdad o solo la experiencia? Es decir, realmente a mí, si solo me importa la experiencia, me da igual que haya detrás una persona o un chat. Si me da la misma una inteligencia artificial, si me da la misma experiencia a nivel humano, es decir, a nivel individual, a mí me da igual que sea un fake, que sea un robot, porque a mí la experiencia es la misma. O realmente nos importa la verdad. Y esa es la pregunta. Y la aplicación de la inteligencia artificial, la primera pregunta ética debería ser esa. Es decir, pasa como la máquina de Turing. Realmente, si pasa el test de Turing, creamos una simulación de lo que es una inteligencia o de lo que es un ser humano o la interacción con un ser humano. No nos daríamos cuenta. Seguramente en el futuro, interactuemos con personas y no sabremos si son humanas o de inteligencia artificial. Pero queremos ir a ese mundo donde realmente no nos importe la verdad y lo que nos importa es una experiencia simulada o controlada. Y esa es la reflexión que tenemos que hacer. Porque bajo esa reflexión o bajo ese prisma, la utilización de esta tecnología irá en una dirección o en otra. Y ahora mismo la dirección yo creo que es la incorrecta. Es decir, se está utilizando mucho para proporcionar más experiencia y enganchar al usuario como consumidor y en beneficio de grandes empresas y no tanto desde un punto de vista humanista, desde un punto de vista enriquecedor o incluso potenciador de conciencia, que no de consciencia. En lo que has afirmado me parece tan interesante. Es decir, ¿de verdad nos interesa lo que es cierto? ¿Lo que es real? Podríamos debatir qué es la realidad, pero bueno, nos entendemos, ¿eh? ¿Nos interesa la verdad? ¿Nos interesa la verdad o nos interesa la experiencia, lo que nos hace sentir? Y ahora mismo somos adictos a la experiencia. somos general. Somos adictos a la experiencia. Y casi que diría la microexperiencia vacía, nihilista y sin propósito ni dirección. Al Puede ser final un poco más radical, pero... Al final es como, no sé, tomar un sucedáneo del mejor chocolate del mundo, pero hecho con algarrobas.
si sabe como el mejor chocolate del mundo, en el fondo nos importa que esté hecho de algarrobas en lugar de cacao. Exacto, claro. Nos importa de dónde viene, no sé, compras unas zapatillas y al final te las pones, ¿no? Son muy cómodas. ¿Te importa realmente cómo han sido hechas esas zapatillas? ¿Quién las hizo? ¿Quién es el jefe de la empresa? ¿Cuáles son sus valores realmente? ¿O solo te importa comprarte tus zapatillas y ser feliz? Porque al final, si vivimos en un mundo sin significado y sin sentido, ¿en qué nos convertimos? Realmente, aunque no estemos en una simulación, estaremos casi viviendo una simulación, no de una vida, sino de una muerte de conciencia casi. Esto introduce aquí otro factor, y es que el lenguaje, desde el inicio del ser humano como especie, tiene una labor evidente de comunicar. Pero el lenguaje, además, tiene otras funciones. Y una de ellas es la de manipular, la de conseguir que otras personas puedan hacer lo que nosotros queremos que quieran hacer. Hay una teoría muy interesante, muy interesante, muy reciente, que afirma que al contrario de lo que la mayoría del público y de la sociedad piensa, esta extensión del macho alfa, que son los machos alfas los dominantes, en verdad estamos dominados por una sociedad de hombres beta, porque los machos alfa de los primates tienen un comportamiento muy distinto, mucho más agresivo. Y eso pudo ocurrir porque los machos beta pudieron dar golpes de estado constantes, utilizando el lenguaje para engañar a los machos alfa. Entonces, ¿se utilizará la inteligencia artificial si solo nos interesa la experiencia para engañarnos? No solo para agradarnos, para engañarnos. Se utiliza y mucho más de lo que pensamos. Y se va a utilizar, bueno, ahí tienes la presentación de nuestro amigo Zuckerberg con su nueva empresa Meta y con su Meta Universo, que con su enfoque positivo que nadie se cree y que solo va a servir para llenar sus bolsillos y controlar y monitorizar nuestras vidas y optimizar sus modelos de inteligencia artificial para su enriquecimiento, obviamente. Por supuesto que servirá para muchas más cosas y será productivo, pero viendo la filosofía, valores que ha tenido en su historia Facebook y el señor Zuckerberg, pues yo no me fiaría de él para nada. Y le estamos dando un poder muy grande y ya no es dándole un poder, sino ya lo tienen el poder, sino que actúan impunemente. Después lo que se crea a partir de ahí es una cárcel, pero la gente no lo ve como tal, es como la anécdota, casi que es este profesor universitario que, bueno, comentaba con el mundo feliz de Huxley, pues sus alumnos lo veían casi como el paraíso en vez de una utopía o una cárcel, ¿no? Entonces, esto es lo que está pasando. Lo que está pasando es que estamos creando una sociedad aborregada, donde la capacidad autocrítica o de pensamiento es nula y donde este tipo de soluciones, que es casi como la jaula de oro para las ovejas, lo ven como algo súper positivo. Es que no imponen, es parte del show, ¿no? Es parte de esa metarealidad que nos convierte más que en humanos con una experiencia más rica y más conciencia, nos convierte, bueno, en una máquina de idiotas, vamos, directamente. Lo estamos comprobando ya. Lo estamos comprobando ya y también vemos cómo toda la información que sale negativa de este señor y de los productos que tiene, como por ejemplo la influencia en adolescentes de las redes sociales o cómo los sistemas de recomendación, por ejemplo, de TikTok son adictivos, casi podríamos decir tanto como pues llegando a causar adicciones reales en la gente. Bueno, todo esto lo estamos viendo, pero bueno, lo estamos viviendo, pero lo que no sabemos es realmente el problema que estamos generando, o sí, uno de los problemas que estamos generando ya es, evidentemente, problemas mentales, suicidios, una alienación con el yo, con la propia conciencia interior, y eso va a provocar una destrucción del ser humano.
lo vamos a vivir y seguramente después de esa destrucción, si ocurre, pues saldrá un resurgimiento, una transformación, un renacimiento, porque al final la conciencia es algo innato a nosotros, ¿no? Pero tenemos que tener muchísimo cuidado con todo este tipo de propuestas. Y sobre lo que comentabas del lenguaje, esto es obvio, ¿no? Es decir, el lenguaje realmente es como nosotros nos comunicamos, es nuestro código, nuestra forma no de programar, pero sí de comunicarnos a los demás, ¿no? Es decir, al final cuando yo hablo contigo, es realmente como tú me percibes, es como yo hablo contigo. No nos imaginamos pensar o comunicarnos sin utilizar el lenguaje, ¿no? Entonces, si el lenguaje es limitado, lo que expresamos es limitado. Y lo que comentas también, si el lenguaje tiene esas características de limitantes, podemos utilizar un lenguaje para la manipulación. Al final, con inteligencia artificial se puede manipular muchísimo mejor, porque yo voy a conocer mucho de ti y además voy a saber mucho mejor utilizar el lenguaje mejor que un ser humano. Estos modelos de lenguaje, por ejemplo, pueden utilizarse muy bien para trasladar mensajes o contenido de una forma teledirigida con el lenguaje apropiado para conseguir el fin que ellos buscan. Ojalá ese fin fuera positivo, pero lo que estamos viendo siempre que es cuando sale público algún escándalo, ¿cuál es el fin del uso de esta tecnología en estos casos? Poder y manipulación. Y manipulación siempre sobre los mismos. Lo que pasa es que lo que empieza a preocuparme no es tanto que esto ocurra, sino que la gente le dé igual, empieza a darle igual. Es decir, que haya un escándalo en Facebook y la gente le siga en Facebook. Es decir, la gente no se cuestiona nada. No sé, si Hitler fuera el dueño de Facebook, ¿seguirías estando en Facebook? ¿O le comprarías zapatos? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, pero parece algo, no sé, podría parecer una anécdota insultante, pero yo estoy convencido que el ser humano tiene ciertas tendencias y a ciertas inercias. Si uno va a cualquier país que sea reconocido como una democracia, la mayoría de ellos con un sistema de partidos de pocos sean capaces de alcanzar el poder, si uno de sus partidos cambiara el candidato que fuera, que se presentaba en las anteriores elecciones, y colocara el balón de la película Náufrago y una inteligencia artificial hablara por él y fuera efectivamente un balón, probablemente ese partido continuaría sacando X número de diputados. Porque en el contexto y en la inercia de las cosas hay otros aspectos que van más allá de lo que has comentado anteriormente, como la verdad o lo correcto. Hay conceptos más etéreos o, digamos, más potentes, que es el de la comodidad, el de la conveniencia, el de la adicción. Ese tipo de concepto es al final lo que delimita o lo que permite a Google, a Facebook, estas macroempresas, ser las minerías de datos que son. Básicamente ofrecernos adicción, ofrecernos comodidad y ofrecernos conveniencia. Y aunque sepamos lo que nos hacen, al final se pone en una balanza, o ni siquiera se pone en una balanza, pero se asume ese coste. Pero a mí me gustaría preguntarte algo, cambiando ligeramente el tema. Cuando solemos o se solía hablar de inteligencia artificial desde los años 40, 50, cuando empieza a hablarse sobre todo desde la ciencia ficción hasta la actualidad, la inteligencia artificial siempre ha ido aparejada de otro concepto también fetiche. Y es el del hardware, el de los robots, el de, digamos que la sustancia sobre la que operaría, sobre la que trabajaría esa inteligencia artificial. No sería algo tan etéreo como en la película Her o en la continuación de Blade Runner. Sería simplemente, digamos que el cerebro, entre comillas, o la mente de un robot. ¿Tú cómo ves esa parte de hardware de la inteligencia artificial? ¿Cómo ves los robots y el futuro de ellos?
Realmente, pues casi que hay algo innato, vamos a llamarlo así. Por ejemplo, en el relato de Descartes y su hija, cuando se le muere la hija de Descartes y crea un autómata que representa a su hija y se la lleva a todos los lados, ¿no? Y bueno, hay un cuento y bueno, básicamente cuento un poco la historia de Descartes y su hija y cómo crea un autómata, porque al final tenemos crea un robot en ese sentido, evidentemente en aquella época, pero tenemos de forma innata la necesidad de crear a nuestra imagen y semejanza, ¿no? Porque lo que creamos cuando pensamos en un robot, pensamos en algo antropomórfico, ¿no? Y no pensamos en quizá una forma que ahora mismo no somos capaces de visualizar. Es decir, cuando tú piensas en robots, seguro que tú estás pensando en formas de robots condicionados por películas de ciencia ficción, de lo que hayas podido ver, te hayan trasladado y también, pero al final siempre queda esa, a nivel subconsciente nos llama mucho la atención ese robot con forma humana que puede ser como nosotros, ¿no? Ese efecto de valle profundo de que es como que estamos como replicando lo que somos nosotros, ¿no? Es como que estamos externalizando desde nuestro subconsciente o desde nuestra mente, replicando lo que somos o lo que no somos, no sabemos, un proceso de creación, de replicación. Y ese es el encanto de los robots. Los robots, ahí se combinan dos cosas. Una, el propio hardware, que evidentemente iremos a un hardware biológico, es decir, no vamos a ir a, bueno, evidentemente en las primeras fases de robótica, pues vamos a vivir, pues bueno, todo tipo de materiales, todo tipo pues bueno, muy similar a todo lo que se está viendo hasta ahora, pero mucho más perfeccionado, con una similitud al ser humano que muy perfecta, como podemos ver en series como Westworld, por ejemplo. Estoy convencido de que vamos a llegar a ello, pero bueno, serán bases al final biológicas. Es decir, vamos a poder generar robots de esta manera, ¿no? Pero el Perdona, robot... perdona. Te estoy entendiendo que lo que quieres decir es que si construimos robots serán algo más parecido a lo cibernético, a la biónica, a una especie de Sí, sí, totalmente. clonado humano con determinadas partes de máquina, más que a simplemente algo como una idea de DARPA o Boston Por, Dynamics. por supuesto, por supuesto. Es decir, realmente la inteligencia artificial, la vamos a poner un tipo de hardware que no es un ordenador, que ni siquiera van a ser chips, bueno, sí, puede ser chips, un hardware físico de silicio, una parte, habrá una evolución, pero evidentemente llegaremos a la replicación, a la nanotecnología, a la biología. Realmente, evidentemente hay un tema de ya no solo robots, sino de luego también podremos aplicar parte de esa tecnología que aplicamos a los robots a nosotros mismos, ¿no? Entonces, yo debatía mucho sobre todo eso, ¿no? Porque, claro, se gestionan o se generan conceptos como robots, como fusión, comunicación cerebro-humano, se traslada humanos digitales, interacción al final humano-máquina, ¿no? Pero en diferentes maneras, ¿no? Lo artificial y lo natural se va a combinar de tal manera que no vamos a saber ya lo que es natural y lo que no. El problema de todo eso es que se ve como algo muy negativo, pero es inevitable. No es negativo si vamos en la dirección correcta, que es al final buscar potenciar la experiencia humana y no perder esa esencia. Porque la pregunta sería que si perdemos la esencia, si perdemos la conexión con esa experiencia, seguramente estaríamos atrapados en una simulación, a lo mejor de forma infinita, si consiguiéramos la cura de todas las enfermedades o la inmortalidad, y entonces sería como un infierno. Habríamos creado nuestro propio infierno. Si de la otra manera la utilizamos para potenciar la experiencia humana, para ser más felices, para tener más tiempo, para ser más libres, para que nuestro libre albedrío, pues dentro de las limitaciones, sea más aplicable y mejor, para que podamos tener más conciencia, más conexión con el entorno, con el universo, con nuestros semejantes. Entonces, la inteligencia artificial es el fuego, es el regalo de Dios, si existe, o del sistema. Pero, ¿qué sentido tendría en ese contexto que los robots trataran de mimetizar el comportamiento humano? En otras palabras, los robots que de verdad existen masivamente en el mundo, como por ejemplo los que hay en los almacenes de
de Amazon o los que hay en las líneas de producción de Tesla. A veces son brazos mecánicos que hacen tareas precisas, logísticas. En el caso de Amazon son levantadores de peso prácticamente, o eligen productos específicos, los mueven de un lugar a otro. Al final acaban siendo mozos de almacén, acaban siendo operarios de fábrica, pero lo son desde un punto de vista muy mecanizado o con un comportamiento no humano. ¿Tendría sentido que los robots evolucionaran para parecerse a los hombres? Hombre, desde la historia del hombre está eso ahí, ¿no? Imagínate, desde en la novela y en la historia. Es decir, buscamos ser creadores casi como dioses, ¿no? Entonces, la tentación de crear o replicar lo que somos es innato en nosotros. No vamos a poder evitarlo. Entonces, evidentemente tú dices, bueno, realmente los robots ahora están muy limitados, están destinados a tareas muy mecánicas, muy industriales, pero tú sabes que hay un mercado potencial brutal. Por ejemplo, imagínate que vamos a una sociedad cada vez más individual. La soledad va a ser otra y los problemas mentales van a ser otro de los grandes problemas del nuevo siglo. Imagínate que, por ejemplo, llegas a tu casa y tienes una familia biológica, pero artificial. Tienes hijos, tienes una mujer, pero no son, son artificiales. ¿Sabes el potencial económico que tiene eso? Entonces, ¿sabes el potencial que tiene la interacción humano-hombre en ahorro de costes, por ejemplo, en mil escenarios? Y bueno, más allá incluso de eso. Es decir, seguramente, y esto es para poder conquistar o ir a determinados escenarios, como pueda ser la conquista del espacio, como se está intentando, porque al final será uno de los objetivos de la humanidad, vamos a necesitar a los robots. Entonces los robots no serán como los mozos, como un mozo o como un hombre de tareas que simplemente mueve cajas. Será como en Alien, pues un cyborg o un hombre que es artificial, pero que tiene las mismas capacidades que nosotros. Luego estará, pues, si como dijo Isaac Asimov, le aplicamos unas reglas para que no se vuelvan contra nosotros o para que realmente los tengamos controlados, ¿no? Pero evidentemente ese paso se va a dar. ¿Por qué se va a dar? Pues si tú ves ahora el estado actual de la inteligencia artificial, tenemos como varias vertientes, ¿no? Es decir, tenemos una, la práctica, que al final se aplica en el business. Realmente tenemos una cantidad de algoritmos, de tecnologías por explotar y por poder aplicar brutales, que estaríamos años y años y años, pero realmente ya hay líneas de trabajo en inteligencia artificial general, en analizar también el cerebro y inferir tecnología del cerebro para poder aplicarla y replicarla en este tipo de algoritmos y en este tipo de entidades, robots o lo que queramos crear a nivel digital o a nivel artificial, y esa línea ya está. Es decir, hay líneas de trabajo brutales en todas las áreas. Entonces, la inteligencia artificial, además, como es muy transversal, cualquier avance en otras ciencias impacta directamente también en la inteligencia artificial y al revés. Con lo que entonces el crecimiento en esto, bueno, la velocidad es tan de vértigo que realmente a los técnicos no nos da la vida, vamos. Claro, también estamos más limitados que las grandes empresas en este sentido, ¿no? Pero sí que la velocidad es muy, muy alta. También es verdad que por mucho hype que tenga actualmente la inteligencia artificial, estamos a un nivel muy primario, ¿no? Estamos viendo algo incipiente. Vamos, estoy totalmente convencido, vamos, es así. Hay una tendencia digamos que en el output, en los resultados de las máquinas que podemos producir, y es que nos resulta mucho más fácil que un software, una inteligencia artificial o un robot puedan hacer las tareas que para nosotros son más complicadas que las tareas que para nosotros son más sencillas. Voy a dar un ejemplo. Para un ser humano, quizás resolver una ecuación diferencial o una integral o una multiplicación en 2 segundos de 10 dígitos por 10 dígitos resulta algo monstruosamente difícil. Pero construir máquinas o software que lo hagan, para nosotros es algo que a ellas les da resultados muy fácil. Pueden ofrecernos eso. Sin embargo, para nosotros construir una máquina que pueda jugar al fútbol relativamente bien, que pueda conducir un coche,
o que pueda respondernos de verdad a por qué, no a simplemente elegir una respuesta predeterminada, no, a respondernos por qué. Ese tipo de cuestión es muy compleja. Entonces, a mí me gustaría preguntarte, porque cuando grabamos el programa con Prado Sebane, él argumentaba que el estado actual de la inteligencia artificial le gusta definirlo como inteligencia aumentada, porque la inteligencia artificial es algo distinto. ¿Qué se necesitaría para que pudiéramos alcanzar una inteligencia artificial similar a la humana? Se habla de la inferencia, se habla de construir paralelismos, se habla de adaptabilidad. ¿Qué necesitamos para dar ese salto desde esa inteligencia aumentada a una inteligencia similar a la del ser humano? Bueno, básicamente, como bien has dicho, es decir, cuando dicen, bueno, realmente hay cosas que las máquinas aún no pueden hacer, no han superado al ser humano. Bueno, en muchos aspectos sí, una calculadora ya ha superado al ser humano en muchos aspectos, ¿no? Y los ordenadores lo mismo. Es decir, esto también es paradójico. Hemos creado algo que nos ha superado en muchas tareas. Y cada vez son más las tareas en las que nos superan, ¿no? Sí que es verdad que ahora entraré en ese punto que quizás es un poco más disruptivo. Hay que ver cuáles son las cualidades que hacen únicos al ser humano. Y si realmente esas capacidades las conocemos, somos conscientes o las trabajamos. Es decir, ¿qué hace único al ser humano? ¿Cuáles son sus cualidades reales? Porque, claro, estamos casi que haciendo como una lucha entre capacidades hombre-máquina, ¿no? Pero nos olvidamos seguramente de muchas capacidades que tiene el ser humano que ni siquiera nos planteamos replicar en una máquina. Eso podríamos entrar en ese debate. En el tema de por qué lo que tú comentas, ¿no? La conducción autónoma, ¿por qué no nos dicen el por qué? ¿Por qué no son tan inteligentes como nosotros parece, ¿no? Bueno, yo creo que la inteligencia artificial hemos evolucionado, sobre todo con el tema de deep learning, un nivel brutal. Reinforcement learning con determinadas tecnologías y algoritmos ha habido un avance brutal aplicado a muchísimas cosas, a reconocimiento, a modelos de lenguaje, a visión artificial, reconocimiento de objetos y predictibilidad. Muchísimos avances en este sentido dentro de la inteligencia artificial, pero todos esos avances no llevan, bueno, esta es mi opinión, no llevan tienen un límite, y es que por mucho que las evolucionemos, no nos va a llevar a lo que tú comentas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos en un momento de la inteligencia artificial en determinados campos en que por mucho que los evolucionemos y mejoremos, no vamos a llegar a tener conciencia, inteligencia general, etcétera. Por ejemplo, me acuerdo cuando salió el GPT-3, una frase que puso en Twitter un usuario, dice, pues entonces en el GPT-7 o en el 8 tendrá conciencia, porque si esto va a este ritmo, pues claro, esto va evolucionando más, ¿hasta dónde? Pues claro, al final saldrá de ahí un ser humano, ¿no? No. Es decir, por mucho que tú optimices un teléfono, es un teléfono, no va a ser una bicicleta. ¿Entiendes? Hay un diseño detrás. Entonces tú por mucho que lo optimices, no vas a llegar a tener un teléfono que es una bicicleta. O es una bicicleta, es un teléfono. Bueno, son bastantes más cosas que eso, ¿no? Pero para simplificarlo y para que lo entienda la gente, al final lo que dicen es que simplemente entrenando un algoritmo solo con recompensa y ganancia o recompensa-error y que eso vaya iterando bajo unas reglas que podrían ser nuestro propio mundo, eso evolucionaría hacia una inteligencia artificial general. El paper consiste en eso, ¿no? Más cosas que existen, ¿no? Eso sería una línea, que es potenciar la tecnología de reinforcement learning con otro tipo de tecnologías adicionales o complementarias, porque podrían haber diferentes capas con diferentes tecnologías, pero se podría decir que el núcleo principal, una de ellas sería el del aprendizaje por refuerzo, ¿de acuerdo? Y otra línea de desarrollo para las inteligencias artificiales generales es realmente plantearse un poco que yo estoy un poco en esa línea, que es, bueno, realmente no seamos sinceros, no sabemos nada. Es pues quizá como los modelos que plantea Joe Hawkins con Aumenta, y básicamente es, vamos a ver cómo trabaja el cerebro de verdad y vamos a intentar generar un modelo nuevo, no tecnología que estamos utilizando actualmente en inteligencia artificial, sino vamos a generar una arquitectura y diseño y una filosofía o desarrollo totalmente nuevo a partir de teorías nuevas basadas más en neurociencia que en inferir cómo funciona el cerebro que realmente mejorando la tecnología actual.
Entonces, de ahí, pues bueno, el último libro que ha sacado Jeff Hawkins, de 1000 cerebros, una nueva teoría de la inteligencia, pues que habla mucho sobre este tema, que evidentemente no es una teoría completa, porque del cerebro conocemos cada vez más, pero es una incógnita. Tampoco nuestro sistema de toma de decisiones no está exclusivamente delimitado por la inteligencia. Yo creo que la inteligencia va a ser bastante fácil de replicar. Al final, nosotros somos un sistema de información bastante más complejo que simplemente lo que es la inteligencia o la predictibilidad al final, que es un poco lo que se busca. Has dicho algo que me ha parecido muy importante, porque cuando se suele hablar sobre cómo alcanzar la inteligencia artificial propia, y voy a delimitar a lo que me refiero con inteligencia artificial, es una inteligencia que tenga inferencia, que sea similar a la del ser humano. Has dicho que en Google establecen o consideran que el cerebro, entiendo que has simplificado el paper, etcétera, pero lo que viene a decir es que somos un sistema de recompensas y que se puede crear un sistema parecido con algoritmos que hagan que esa inteligencia artificial desarrolle su mismo sistema de inferencias, de adaptabilidad, etcétera, etcétera, teniendo en cuenta el aprendizaje que haga construyendo esa infraestructura que probablemente no, sin probablemente, con seguridad es algo muy complejo. Pero sí, además es... Sí, perdón. No, y ahí es un poco el planteamiento que tiene este paper es como el que tiene el planteamiento de crear una inteligencia artificial general o una superinteligencia o una inteligencia artificial equivalente a una humana, es el mismo planteamiento que tuvo Turing, que lo que decía es que no se va a crear un algoritmo que directamente a un modelo que te dé ya esa inteligencia, sino lo que haces es como un niño que va creciendo, evolucionando y va desarrollando ese sistema. Y nosotros somos creadores de esa semilla y a la vez de supervisar ese crecimiento. Hay un aspecto en el que voy a ir en la dirección contraria, porque estamos hablando de cambiar a las máquinas, de hacerlas evolucionar para mejorarlas. Ahora voy a plantear algo distinto. Según los avances de las últimas décadas de neurociencia, el funcionamiento del cerebro no es el mismo en todas las decisiones que tomamos. Nosotros, en el imaginario colectivo, tenemos esta sensación de que nosotros, mediante el pensamiento constante, tomamos decisiones. Sin embargo, lo que se ha averiguado es que nuestro cerebro toma una decisión en la parte profunda, la parte primaria del mismo, y luego nuestra conciencia, nuestra parte más racional, nuestro cerebro más moderno, más evolucionado, podríamos definirlo así, nos cuenta una película de por qué, una novela, de por qué es eso lo que hemos decidido. Algo así como si estuviéramos racionalizando lo que es algo dentro de nosotros, hubiera decidido sin que nosotros siquiera tuviéramos voz en ello mismo. ¿Tú crees que la inteligencia artificial o lo que sabemos de ello va a poder hacer que limemos esas asperezas, esas dificultades, esos, digamos, cortocircuitos, esa falta de libertad, porque no somos completamente libres, eso es un hecho? Esa sensación que tienen muchos seres humanos, ¿por qué no puedo actuar de otra forma? ¿Por qué no puedo ser más perseverante? ¿Por qué no puedo hacer estas cosas que quiero hacer, pero algo dentro de mí me lo impide? ¿Tú crees que la inteligencia artificial mejorará esa parte de nosotros? Pues aquí salen muchas preguntas y te voy a contestar además de forma bastante cañera, porque, bueno, a ver, básicamente es verdad que el cerebro no funciona igual en todas las circunstancias, ¿no? Es decir, no es lo mismo, tenemos como bueno, sí, el famoso libro de Daniel Kahneman,
el de pensar rápido, pensar despacio, como casi dos tipos de cerebro, ¿no? Pero bueno, realmente yo en muchas cosas estoy de acuerdo con el libro, pero me parece un poco reduccionista en este sentido. Vamos a explicarlo un poco como tú dices, ¿no? Es decir, el cerebro no siempre eh, decide de la misma forma. A ver, básicamente hay mucha gente que piensa que sí, que al final no deja de ser, somos una conciencia cuántica en la que realmente tomamos decisiones a partir de probabilidades y somos como una máquina bayesiana cuántica, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Básicamente al final, pero no es del todo cierto. A ver, es cierto y no es del todo cierto. Es verdad que también existe, como tú bien dices, que en determinados escenarios el cerebro actúa de forma bastante autónoma, ¿no? Se puede decir que cuando esta memoria está reforzada, justamente estos algoritmos de refuerzo, están reforzados por la recompensa, nos cuesta mucho desaprender y optimizar en otro camino, claro, porque es como cuando somos un teléfono, nos cuesta mucho dejar de ser un teléfono para ser una bicicleta. Eso, por mucha plasticidad que tenga el cerebro, al final vamos generando con el tiempo una memoria que nos condiciona nuestra forma de pensar y es difícil romper esos esquemas. De tal manera que cuando tenemos esa malla hecha, cuando somos bueno, nacemos y vamos creciendo, pues la tenemos menos desarrollada. Observamos las opciones, muchísimas más opciones, y se puede decir que las probabilidades son más parejas, y entonces somos como mucho más creativos, estamos mucho más abiertos. Cuando somos más mayores, que ya hemos tenido una cierta experiencia, nuestros refuerzos positivos negativos nos condicionan mucho, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, sí que asimilo mucho o asocio mucho la inteligencia a que realmente seamos personas capaces de tener, no demos nada por sentado, ¿no? Es decir, que nuestro cerebro no solo digamos que no lo tenemos por sentado establecido, sino que además pensemos de esa manera. Porque si pensamos de esa manera, es decir, que podemos llegar a pensar que todo lo que experimentamos es falso, realmente nos convierte como en genios, porque tenemos todas las opciones abiertas. En cuanto realmente pensamos que en nuestra experiencia o estamos limitados por nuestra experiencia creyéndonos poseedores de la verdad, la experiencia o las opciones se cierran y por lo tanto no vemos más allá de lo que no sabemos, ¿no? Y para mí eso realmente es la inteligencia, la visión de una mayor o menor número de opciones. Eso nos convierte en seres muy manipulables y muy limitados. Entonces realmente tendríamos que conectar o nuestro cerebro es capaz de utilizar pues el poder de la intuición. La intuición, ¿qué es la intuición? Entraríamos en qué puede ser la intuición, pero el cerebro puede utilizar la intuición, que es como, incluso puede predecir, pero ese debe ser el camino, potenciar al ser humano, optimizar su vida y sus posibilidades. Has dicho dos cosas muy importantes, a mi entender. Me gustaría empezar por la segunda, es qué es la intuición. Para algunos la intuición es el cerebro primario, cerebro antiguo, tratando de decirnos algo que estamos intentando ahogar con nuestro cerebro moderno y digamos que nuestra educación. Es decir, es ese tipo de mensaje que nos envía nuestro cerebro reptiliano de no fiarnos de cierta cara, a pesar de que nuestra educación nos ha advertido que por X razón deberíamos actuar de una forma distinta. Pero has dicho antes algo que me parece mucho más importante, y es el de la libertad. Normalmente, cuanto menos libertad tiene alguien, más seguro está de las pocas opciones que existen. Más probables ve que solo hay la opción A o la opción B, y al final su vida no es algo que controle. Es un ser humano que va caminando por la vida como un palo que va siendo empujado por el agua de un lugar a otro. Se casa no con la persona que quiere, sino con la persona que básicamente le ha tocado por las circunstancias, trabaja en un empleo porque ha acabado ahí, o simplemente llega a su casa y disfruta del poco tiempo libre que se le ofrece. Ese tipo de existencia que vive tantos seres humanos, por desgracia, a menudo condicionados por las circunstancias que han tenido que vivir, está ajena a las grandes, digamos, posibilidades
que existen en cada una de las decisiones que uno puede tomar. Pero para ver esas, digamos, esas potencialidades o esas diferentes opciones, uno tiene que haber disfrutado de cierta educación, de cierta capacidad de crecimiento personal, tiene que haber sido ofrecido una manera de pensar distinta, tiene que haber habido una infraestructura de todo tipo, familiar, de educación, de experiencias, que ofrezca algo para que el sujeto no solo sea un trozo de madera flotando, sino que pueda elegir qué rumbo va a tener. Ahí, ojalá la inteligencia artificial pueda jugar un papel. A ver, dentro de lo que has tocado varias cosas importantes, sobre todo el tema, por ejemplo, de la educación, ¿no? Es una de las cosas más difíciles, ¿no? Educar a un hijo, o la educación o el crecimiento de un ser humano, en la supervisión o ser padre, madre. Al final, mi consejo, sería pues eso, no cerrar opciones, sino siempre mostrar opciones, ¿no? Es decir, no podar sinápticamente, sino potenciar el cerebro, ¿no? Y en la educación es lo mismo, es decir, contra más opciones, contra más posibilidades, es decir, contra menos establezcas dogmas en la educación y al contrario, lo que sea es más mostrar y que cada persona desde su esencia innata decida qué quiere ser, mejor. ¿Cuál es el problema? Que bueno, que vivimos bajo un condicionamiento social, individual, pero la realidad es la que es. Lo que tenemos que pensar es que yo creo que hay ya algunas batallas perdidas ya y que lo que tenemos que hacer es construir un futuro nuevo y en ese futuro nuevo pues tenemos un trabajo por realizar. Y en ese trabajo por realizar pues está la inteligencia artificial nos puede ayudar. ¿En qué nos puede ayudar? Pues en una cosa que justamente que tú has comentado, ¿no? Bueno, básicamente era un proyecto que se llamaba Vida 360, en que lo que hacía este proyecto era que decidía todas las cosas en tu vida, ¿no? Es decir, el trabajo que ibas a tener, la mujer que ibas a tener o el hombre que ibas a tener, lo que ibas a estudiar, las películas que ibas a ver, el restaurante. Es decir, tú no elegías. Directamente el sistema decidía por ti. Como un algoritmo de Netflix, pero no para ver una película, sino para vivir, para tu vida. Para vivir. Ellos te garantizaban la felicidad y no tener problemas, pero quieren tu vida, vamos, pero tú eres feliz. ¿Sabes? Bueno, eres feliz, bueno, vamos a poner eso entre comillas, ¿no? Bueno, esos proyectos, tanto Facebook como Google trabajaban sobre ello y no sabes el mercado potencial, bueno, lo comentaban ellos, que evidentemente eso chirriaba a mucha gente, ¿no? Porque decía, pero ¿qué están haciendo, no? Es decir, que tu vida no decidas, eres como lo que tú has dicho, ¿no? No tienes libertad, casi que entregas tu vida y vas por unos raíles totalmente teledirigido. Puedes tener una experiencia, pero no hay ningún tipo de opción. Pero claro, ellos decían que hay un mundo enorme y un mercado enorme para gente que no quiere preocuparse de nada en la vida y que entregan su vida y tienen una vida teledirigida basada en lo que hemos dicho, en una experiencia individual vacía, sin un porqué, sin una causa más trascendente. Pero claro, hay un mercado potencial tan grande y ahí la inteligencia artificial sí que puede ayudar. Es decir, es que eso lo vamos a ver. No es que vayamos a entrar en bueno, las apps estas de citas y tengas que ir votando o eligiendo, sino que directamente te dirán a las 8 tienes en tal restaurante una cita con tal persona. Es decir, te va a dar la experiencia que tú quieres. Si no quieres pasarte, pues te dará otro tipo de experiencia con otra gente que tampoco quiere esa experiencia. Pero va a ser capaz de hacer el matching porque va a ser capaz de ver los patrones mucho más allá con capacidades de predicción brutales. ¿Qué quiere decir? Que vas a saber elegir mejor tu trabajo, todo. Lo que quieres comprar, lo que no, qué coche, todo. Directamente te genera la vida y tú no tienes que preocuparte de nada. ¿Cuál es el problema de eso? Que esa experiencia, si existiera y se pudiera comprar, lo que hace es que cambia la experiencia de vida. Es decir, al final, ¿para qué hemos venido aquí? ¿Cuál es el origen? Ahí la inteligencia artificial sí que va a poder incidir. ¿Por qué? Porque va a poder decidir, por ejemplo, el trabajo sencillo. Va a poder tener una base de datos de trabajos potenciales, vas a ver tú qué es lo que te interesa a ti, qué es lo que has estudiado, lo que vas a estudiar, qué es lo que se te da bien, qué es lo que no se te da bien. Va a poder hacer el matching entre empresas y empleados. Los restaurantes lo mismo, sabiendo un poco la experiencia y lo que te gusta, pues exactamente igual, no hace falta que busques, él te lo va a decir. La persona que te puede gustar, lo mismo. Directamente lo que dices, porque al final se pierde mucho tiempo en la experiencia humana y la inteligencia artificial nos puede cambiar la experiencia humana, lo que no sabemos si será mejor o peor. Perdona, lo que estás comentando es que en el fondo las grandes tecnológicas del mundo
están trabajando o tienen la idea de trabajar en convertir al ser humano no en un actor, sino en convertir al ser humano en un espectador, el espectador de su propia vida. Exactamente. Básicamente en una vida, bueno, ya harán que la experiencia sea agradable y que tenga un cierto libre albedrío, como es como las novelas estas que elegían A o B, ¿no? Es decir, te van a decir, no, si tú puedes decidir, pero estás en un tren y tienes dos caminos, tres, ¿sabes? Está teledirigido. Este modelo de Life 360 sí que son conceptos que vamos a ver seguro, es decir, los programas no van a ser interactivos, van a ser proactivos, es decir, tú podrás pedir cosas y el sistema inteligente o superinteligencias te van a proporcionar la experiencia que tú quieres. Eso va a ser así. Tú no vas a elegir, van a elegir por ti. Vamos a cerrar con dos preguntas para ser, digamos, más pragmáticos. Me gustaría primero cuestionarte sobre un tema muy, digamos, a corto plazo. Por corto plazo hablo de 20 años. ¿Cómo imaginas la inteligencia artificial que de forma realista va a existir en el mundo en el año 2040-2045? Un espacio de tiempo en el que la mayor parte de las personas que están oyendo este programa lo podrán tener la experiencia. Bueno, realmente creo que lo que es la parte tanto de simulación, en lo que es la interacción humana-inteligencia artificial, tanto por voz, ya sea texto o voz, eh, tanto en la parte, no tanto en la parte de robótica, porque la parte de robótica para que llegue a un realismo muy fuerte es mucho más difícil y va a costar bastante más. Pero la interacción natural por voz, eh, por texto, con un chatbot que parezca totalmente realista, lo que es la interacción humana-robot o humana-inteligencia artificial, va a estar al nivel de un ser humano. Es decir, pero no en 20 años, en poco tiempo. Es decir, y eso se va a poder aplicar en muchas cosas. Se va a poder aplicar en generación de contenido y lo mismo en la generación de contenido digital. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, vamos a encontrar humanos digitales, vamos a encontrar generación de música generado por inteligencia artificial, películas, guiones, libros. Te pondrás el Spotify y te dirá, ¿quieres música específicamente creada para ti? Y la inteligencia artificial te creará la música que cada día una nueva y te va a encantar. Y te va a tener enganchado, con la música que te gusta y bueno, te va a poder hacer lo que tú quieras. Es decir, vamos hacia una experiencia muy personalizada en cuanto a contenidos, generada por inteligencia artificial. Vamos cada vez a determinadas tareas automatizadas, vamos a no hacerlas. Es decir, va a haber una transformación brutal en el trabajo y todo el automatismo se va a encargar la inteligencia artificial y habrán trabajos que dejarán de existir. Pero básicamente a nivel de forma, si lo que quieres es buscar un poco la forma, yo creo que el salto fuerte va a venir en cuanto a la percepción de que no sé si llegaremos a la simulación de lo que es una inteligencia humana, no superior a una humana, pero al menos esa percepción de interacción inteligencia artificial humano va a ser realista. Es decir, vamos a entrar a casa, vamos a poder hablar con alguien de forma realista, igual que Alexa ahora estás ahí, oh, Alexa, no, vas a poder tener una interacción natural, como si fuera con un humano, con una inteligencia artificial. Ahora, la parte robótica, la parte móvil, no creo que en tan poco tiempo esté tan avanzada como como que para que no distingas un ser humano de avanzará el tema de robots, tendrán un aspecto humanista o industrial y mucho más avanzado. Evidentemente, la conducción autónoma y muchas más cosas, todo eso estará súper solucionado, ¿no? Pues eso no, vamos al mundo. Perdona, porque este tema me parece muy importante y hay opiniones dentro. Leo a muchos autores anglosajones sobre el rango de tiempo de la conducción autónoma. No hay prácticamente ningún consenso. ¿Tú eres de los que consideran que en 20-25 años el tema de la conducción autónoma, que tiene un significado macrohistórico, estará resuelto? Claro, el problema es que no necesite de asistente humano, ¿no? Sí, porque esto volvemos a lo mismo. Cuando yo hablo
lo mismo que estás planteando en la conducción autónoma, es lo mismo cuando mucha gente le parece muy bien la conducción asistida o la creación de contenidos asistida por inteligencia artificial, pero ¿qué pasa cuando no haga falta el ser humano? Es decir, que tú te subas al vehículo y no tengas ni volante, tú te subes y le dices, llévame a tal sitio. Y cuando un contenido no esté asistido por ti, sino directamente te diseña la casa, te crea un disco o un libro. No es que cojas un libro creado por inteligencia artificial y tú lo modifiques, sino directamente te hace la película o te hace el guión, ¿vale? Sí, y además que está tan bien que es mejor que tú no lo modifiques porque él lo hace mucho mejor. Entonces, ese es el salto y eso es lo que tú planteas. ¿Cuándo va a llegar ese salto en el que realmente vamos a ser como más prescindibles? Yo creo que eso sí que lo vamos a ver. Entonces, eso supone un cambio brutal en el ser humano, en la experiencia del ser humano y las posibilidades son infinitas. Cambia la forma en que nosotros nos relacionamos, cambia los valores, cambia las capacidades de crear sociedades y también la estrategia de poder. Va a cambiar el mundo. Y bueno, yo creo que todo lo que estamos viviendo pues es de alguna forma pues movimientos en este sentido, pues cada 2 por 3 pues aparece una noticia de computación cuántica en China, dimisión de un senador de Estados Unidos porque ya no pueden competir con China en inteligencia artificial y computación cuántica. Es decir, hay una guerra. Actualmente hay una guerra tecnológica y una guerra de poder. Voy a cerrar con una pregunta que evidentemente va mucho más a largo plazo. ¿Crees que la inteligencia artificial va a llevar al hombre a dejar atrás lo que ha sido hasta ahora como especie? En otras palabras, ¿crees que va a hacernos pasar de oruga a polilla, mariposa o otro tipo de forma? ¿Crees que vamos al transhumanismo mediante la inteligencia artificial? Yo creo que iría más allá. Yo creo que la inteligencia artificial es un reflejo de nuestro propio subconsciente. No hay nada que exista que no tenga un origen, ¿no? Esta tecnología, la inteligencia artificial, que no deja de ser una tecnología, pero es el planteamiento al final, como dijo Turing en el paper de Mind, del magazine de Mind, es ¿pueden las máquinas pensar? Al final el reto es, ¿podemos simular o podemos ir más allá, crear, ser dioses en vez de ser creación, ser también creadores, ¿no? Ser como dioses. Yo creo que realmente vivimos un momento histórico con este tipo de tecnologías en un estado incipiente, tanto desde la parte de inteligencia artificial como de la computación cuántica, pero de la inteligencia artificial es increíble lo que estamos viviendo, pero esto va a evolucionar. Todo esto nos va a llevar a una evolución en el que cuando pase tiempo, pues seguramente nos veremos como cuando vemos fotos de seres prehistóricos que decimos, es que no parecemos nosotros, ¿no? Porque los ves ahí ni físicamente a veces, pues esto igual, es decir, vamos a ser, pero mucho peor, no, mucho más rápido y con muchas más opciones, es decir, vamos a tener la capacidad de ser lo que queramos ser, porque se va a combinar tecnología, se va a combinar la inteligencia como, sí en ese caso aumentada, porque yo sí que soy defensor de lo que es el concepto de inteligencia aumentada cuando se aplica al ser humano, ahí hablaríamos de inteligencia aumentada, pero cuando se aplica inteligencia artificial en un ente o en una entidad o en un robot, ahí no hablaríamos de inteligencia aumentada, sino hablaríamos de inteligencia artificial o de inteligencia propiamente, ¿no? Pero cuando se aplica al ser humano, que es inteligencia aumentada, esto va a suponer un paradigma en la historia, bueno, brutal, que ya se plantea, ¿no? Que es qué pasa cuando yo pueda coger una inteligencia superior a la humana e integrarla en mi propia inteligencia. Esto me va a proporcionar unas capacidades brutales. ¿En qué convierte esto al ser humano? En el que ya no distinguiremos lo que es natural de lo que es tecnológico. La inteligencia artificial juega un papel clave, por no decir que es la tecnología que lo va a permitir. Plácido Domenech, espero que el ser humano, si existe esta gincana, si existe en el universo, seamos capaces de resolverla. ¿Cómo pueden saber más de ti o encontrar más del contenido que produces? Bueno, realmente en Twitter, en Plácido Domenech, en LinkedIn, Plácido Domenech, buscan y ya estoy ahí.
verán que publico, retuiteo contenidos de los podcasts que hacemos, contenido de lo que hago a nivel de trabajo, a nivel de empresa, proyectos, etcétera. Pondremos en las notas de este episodio el podcast de XHub IA. Os recomiendo, si os interesa la inteligencia artificial, es un podcast imprescindible. Muchísimas gracias, Plácido. A ti. Gracias a todos los oyentes. Hasta el siguiente programa.